que bueno, hoy vamos a hablar de cuándo acudir al psicoanalista o cuándo comenzar el proceso analítico de cada uno, ¿no? Y estamos cada uno en su consulta. Paqui Robles Ujú, está en Palma de Mallorca, es psicoanalista y psicóloga colegiada y en ujú. formación continua en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Como tiene que ser con todo psicoanalista que así lo sea. Eso es. Eh, Desde Madrid tenemos a nuestra compañera psicoanalista del Grupo Cero, Mariana García, también pues atención presencial en Madrid y también en algún otro lugar, ¿no, Mariana? Bueno, Presencial. sí, bueno, Madrid capital y en Boadilla del Monte, que es esta consulta, ¿vale? Tenemos tanto en Madrid capital como en Boadilla, que es a donde resido, tenemos los dos sitios para quien quiera hacerlo presencial y bueno, tanto Paqui como yo, en estas circunstancias de pandemia y mucho antes también el Grupo Cero, sabía que ya la atención a través de la modalidad online, por teléfono, tiene una gran eficacia. Lo importante es hablar, con lo cual la presencialidad o la virtualidad, que ahora están, bueno, tan en boga, ¿no? Son una herramienta más que nos permite acceder al tratamiento independientemente del lugar a donde uno esté, ¿no? Que vamos a hablar de eso, de la importancia o de cuándo acudir al psicoanalista y que la distancia con el psicoanalista física no sea un impedimento para empezar el tratamiento de cada uno, sino que cada uno pueda elegir al psicoanalista esté donde esté y que bueno, que esa transferencia, ¿no? Que es ese vínculo que se genera con el terapeuta puede ejercerse porque lo importante es tanto que el paciente hable como que el analista escuche de esa manera diferencial, ¿no? Que no es hablar con un amigo ni es hablar con la mamá, es hablar con alguien Ujú. que nos escucha de una manera diferente, ¿no? Que no juzga, Ujú. que no cuestiona, ¿no? Sino que simplemente nos va a escuchar y nos va a ir a ayudar a producir esa historia de deseos, ¿no? Ese inconsciente que poquito a poco el paciente en análisis va a ir construyendo. Qué interesante, ¿no? Es que a día de hoy las nuevas tecnologías, la verdad que esto es un avance, ¿eh? Total, porque fíjate, nos permite precisamente eso, ¿no? Mm, Poder, pues, eh, asistir nuestro psiquismo, nuestro bienestar psíquico, desde cualquier lugar, estemos donde estemos, ¿eh? En cualquier momento. Además, en la escuela Grupo Cero también se ofrece y se ha ofrecido durante muchos años asistencia eh, de urgencias, ¿no? ujú. Incluso decir que existen tantas posibilidades que damos tantas opciones, tantas posibilidades que quien no accede, ¿no? Ya conociéndolo y sabiéndolo que estamos aquí, pues tendría que preguntarse el por qué, ¿no? Claro. Que porque posibilidades hay para poder mejorar la salud psíquica de uno. Mm, Posibilidades hay. Y por nuestra parte, tanto en la escuela Grupo Cero como nosotras personalmente, ya como individualmente como psicoanalistas profesionales, pues también, ¿no? Abrimos las puertas, pues desde nuestra consulta privada, como has comentado, y online, pues a todo el mundo, por mi parte de habla latina ujú. o en español, ¿no? Y fíjate, pues eso, la gran ventaja que tenemos, ¿no? Que podemos, pues, ser asistidos en ese momento que necesitamos, ¿no? Del psicoanálisis. Porque para qué, es eso, ¿no? Que el tema que nos trae hoy, ¿no? Que nos convoca, ¿no? ¿Cuándo acudir al psicoanalista? ¿Para qué?
psicoanalizarse, que no es necesario estar enfermo para Eso es. psicoanalizarse. Debemos comenzar por ahí, yo creo, ¿no? Que no es Ujú. necesario estar enfermo. Las personas sanas utilizan el psicoanálisis para poder, si están en un buen momento de su vida, en una buena etapa, pues para seguir evolucionando y desarrollándose y para seguir mejorando, ¿no? Porque por muy bien que nos vaya en nuestra vida, todos necesitamos y en todos nos encontramos con ciertas barreras que además son inconscientes y que por eso vamos a requerir también de la ayuda del psicoanalista para poder superarlas y poder así, pues, seguir creciendo en ese sentido, ¿no? Abriendo que en nuestra vida sigan habiendo puertas que abrir, ¿no? Para, para seguir abriendo puertas, ¿no? No quedarnos ahí, porque a veces cuando se consigue esa meta a la que uno quería llegar y dice, ¿ahora qué? Ahora ya estoy aquí en la cumbre y ¿ahora qué? Incluso se pueden llegar a desilusionar, Sí, habiendo conseguido ya eso que querían conseguir, porque claro, mientras estás en ese camino, en ese recorrido, tienes como ese empuje, como esa ilusión de quiero llegar, quiero conseguirlo, tal, ¿no? También se tiene ese empuje, ¿no? Pero después, cuando una vez se consigue, a veces existe también como, bueno, esa desilusión, o bueno, no sé cómo llamarlo, pero no sé, esa parte, ¿no? Del alma en la cual, claro, el deseo como queda, parece que queda satisfecho, ¿no? En ese sentido, y dice, ¿ahora qué? Si somos sujetos deseantes, que siempre necesitamos seguir deseando. Y una vez mira, que llegamos a eso, ya tenemos que también entender y producir otra cosa distinta para poder seguir creciendo. pensaba ahora que decías eso, que pueden pasar dos cosas, ¿no? Puede pasar aquello de que el que llegue hasta ahí, eh, como que se ponga plof, ¿no? Después de encontrar eso, porque se quedó como sin un nuevo objetivo, ¿no? Pero yo creo que aquel que entiende, ¿no? Que el deseo es el motor, siempre es como que se va poniendo nuevos objetivos. Pero también puede ser que al llegar al objetivo, ¿no? No se saboree el camino, sino que se trabaje solamente para ese objetivo y lo que sucede es que el objetivo no coincida con la expectativa, ¿no? Y que a la hora de llegar a ese objetivo el sujeto se desanime porque sea como, por eso, ¿no? Porque no coincida con la fantasía. Entonces hay que trabajar desde otro lugar. Digo, va a depender, es interesante lo que decís, porque va a depender cómo se posiciona el sujeto ante ese deseo, será una forma de trabajar u otra, ¿no? Eh, cuando yo pensaba, cuando estaba trabajando este tema para sentarme a charlar contigo, pensaba que, bueno, que uno puede hacer un listado de cuáles son los temas que trata el psicoanálisis, ¿no? Que en definitiva son todos los que tocan al sujeto, porque el psicoanálisis viene a hablar de una cosa que es fundamental y que es su objeto de estudio y que es el inconsciente, que nos habita a todos los sujetos, nos psicoanalicemos o no nos psicoanalicemos. La única diferencia está en que quien se psicoanaliza, ¿no? Se descubre en ese otro que lo habita a uno. Empieza a encontrar ciertas respuestas o ciertas claves para entender algunas cosas. Pero todos somos sujetos divididos. Todos somos consciente e inconsciente. Entonces, pensaba en lecturas de Freud, ¿no? En psicopatología de la vida cotidiana, en la interpretación de los sueños, en el múltiple interés del psicoanálisis, todas cosas que hemos comentado en nuestras charlas del ciclo anterior, ¿no? Y que tienen que ver inevitablemente porque nos muestran teóricamente cómo el psicoanálisis está en todas las cosas de nuestra vida cotidiana. Entonces, como bien decías recién, no hace falta estar enfermo para psicoanalizarse. Y también pensaba cuando decías eso, que quizás también habría que cambiar como un poco el significado de la palabra enfermo, ¿no? Porque cuando uno empieza a entender que no hace falta estar enfermo para psicoanalizarse, entiende que todos
transitamos en algún momento una parte de enfermedad mental, porque todos en algún momento estamos psicóticos o histéricos o neuróticos. Por más estables, por mejor que esté nuestra salud mental, a todos nos pasan cosas. Entonces, si podemos desestigmatizar esta cuestión de la enfermedad mental, toleramos que a nosotros también nos pasan esas cosas, que somos sujetos de esas cosas. Y podemos permitirnos, darnos la licencia de ser enfermos mentales algunas veces, de tolerar eso, de pedir ayuda y también ver a los demás como personas, ¿no? Como decimos siempre en la escuela, que el sistema, ¿no? El aparato psíquico no está roto, sino que la energía no fluye de la manera correcta. Claro, eso es que es muy interesante porque es muy diferente el abordaje que realizamos nosotros como psicoanalistas al que pueda realizar, por ejemplo, en la medicina, ¿no? ¿No? Que realiza la medicina dentro de su avance científico y su gran ayuda, por supuesto, pero en cuanto a enfermo psíquico, realiza un abordaje diferente, ¿no? La medicina pues va a buscar esa causa más orgánica y demás, pero desde el psicoanálisis, el abordaje, desde el primer momento cuando llega una persona que quiere psicoanalizarse, va a ser eso, va a ser pues un sujeto que quiere psicoanalizarse, que se viene a psicoanalizar y no va a ser tratado como un enfermo, sino como un sujeto psíquico, en el sentido, en primer lugar, el psicoanalista no va a realizar desde el principio, no va a realizar ningún diagnóstico, ¿no? Y esa es la primera diferencia, podríamos decir, que se establece con respecto a la medicina tradicional o positivista que se viene ejerciendo, ¿no? Es que para poder ir diferenciando, no es decir que uno es mejor ni peor, porque cada uno tiene su abordaje diferente y son incluso complementarias, ¿no? Que se utilizan en diferentes momentos, pero que para que podamos distinguir que cuando uno está neurótico, psicótico, cuando el problema es algo psíquico, pues a quien se debe de acudir para poder abordar ese tema es al psicoanalista, que es el profesional que asiste al psiquismo. Es simplemente eso, ¿no? Y entonces es poder diferenciar un poquito, pues para que podamos entender, pues eso, cuando a uno le duele las muelas tiene que ir al dentista, cuando a uno le ocurre otra cosa tiene que ir al profesional, pues que aborde pues ese cuadro de que esté dedicado, ¿no? O sea, en este caso, pues el psicoanalista, su abordaje, el abordaje psíquico que va a realizar sobre el sujeto, en primer lugar, no va a realizar, como comentaba, ningún diagnóstico, ¿no? Y eso ya va a suponer una gran ventaja para cualquier sujeto que ya de primeras queramos psicoanalizarnos y nos psicoanalicemos. Y la gran ventaja es que no nos va a dejar encerrados en ese diagnóstico, sino que el psicoanalista, el profesional, en este caso, nos va a dar la oportunidad de cambiar, de que si un día, porque claro, esto que comentabas también, no nos encierra en que somos en una enfermedad concreta, porque claro, psicótico no se es las 24 horas del día, ni neurótico. Claro. Nadie es las 24 horas del día un loco. Puede ser un instante, cuantitativamente, pues se diferencia precisamente en psicoanálisis, pues eso, como comentabas, cuantitativamente, ¿no? Que no es cualidad, que no es una cualidad, que no es algo que esté roto en el psiquismo, sino que en todos, tanto en los sujetos normales como en los sujetos neuróticos, funcionan los mismos mecanismos psíquicos, ¿no? Y claro, esto es
tan interesante en ese sentido que la diferencia depende de la cantidad, ¿no? De la cantidad en la cual se está utilizando ese mecanismo, que a veces se está utilizando cierto mecanismo del aparato psíquico por exceso, se utiliza mucho ese aparato, esa energía se va a deslizar mucho ahí en ese funcionamiento, o por exceso o por defecto, o por poco, ¿no? Y entonces, claro, ahí después ese funcionamiento va a dar como producto-efecto, pues ese síntoma, pues que después se puede cualificar, pues si son una serie de síntomas, pues de enfermedad, pero que desde el psicoanálisis el abordaje es diferente y no vamos a realizar ese diagnóstico, y precisamente eso es lo que nos va a dar el camino y esa puerta abierta para poder el sujeto que quiera transformarse, que pueda transformarse. Porque desde el mismo momento en que a ti te dicen, tú lo que tienes es esto, tú eres así, que hay personas que también sienten ese alivio, ¿no? Cuando le dan el diagnóstico, incluso vienen buscando, pero es que yo quiero saber qué es lo que tengo, ¿para qué? Sería la pregunta, ¿para qué quieres saber lo que tienes? ¿Para quedarte ahí? ¿Para decir que tú eres de esta forma? ¿Para no darte la posibilidad de cambiar, de ser otra persona? Si precisamente esa búsqueda de saber qué es lo que tienes y qué eres y qué es lo que te tiene encasillado ahí o encasillada en la enfermedad. Date la posibilidad de abrir algo nuevo en tu vida, de ser algo distinto, de pronunciar otras frases, otras palabras, ¿no? Y es ahí precisamente donde se va a dar a la persona la oportunidad de eso, de ser un otro distinto, ¿no? Claro, creo que es interesante lo que decís porque bueno, tiene muchas vertientes. Quiero decir, cuando uno puede acudir al psicoanalista por una cosa aparente, ¿no? Como decías al principio, porque no sabe cómo enfrentar un éxito, ¿no? Me imagino, no sé, algo laboral, la cuestión laboral, por ejemplo, un ascenso o una cosa así que uno cree que le viene grande, ¿no? O cuestiones como la maternidad, la paternidad. Digo, no estamos hablando de enfermedad, son circunstancias de la vida en las que uno, ¿no? Se ve como interpelado y no consigue como obtener las herramientas propias, ¿no? Y necesita que alguien lo acompañe, porque yo creo que lo interesante del psicoanalista es ese acompañamiento, como bien decías vos, ¿no? No existe ese diagnóstico, no porque no lo haya, sino porque el diagnóstico se va transformando. Digo, con las palabras que pronuncia el paciente, ese diagnóstico se transforma, ¿no? Uno puede llegar un día y estar neurótico y al día siguiente, a la sesión siguiente, no estarlo, como decías muy bien. Entonces se trata de lo que el paciente diga, de cómo llega a la sesión. Me parece que eso es interesante. ¿Y cómo llega a un análisis? Digo, por lo general se llega con un tema de la conciencia, ¿no? Llega con este tema de no sé cómo enfrentar este ascenso, o me voy a casar, o Aparentemente sí parece eso, ¿no? claro, digo, llega con algo desde la conciencia, o me mudo de país, o no sé, cosas como muy de la conciencia, muy visibles, muy observables. Lo que es interesante es que luego, ¿no? Luego de que pasa esa angustia de esa punta del iceberg, ¿no? En el análisis se va viendo que están todas esas cosas detrás. El otro día me pasó una cosa muy curiosa en una sesión de admisión, ¿no? Una primera conversación que siempre tengo con los pacientes potenciales que quieren iniciar. Siempre tenemos una primera charla, ¿no? Para conocernos, aunque sea en la virtualidad, para ponernos cara y saber quién está del otro lado, porque también es interesante, digo, tanto el paciente como el terapeuta nos tenemos que sentir cómodos, más que nada el paciente, ¿no? Y cuando terminábamos, me decía esta persona, qué curioso, porque no pensé nunca que iba a terminar hablando de esto, ¿no? Yo venía por X, terminé hablando de Z, y cuando vine nunca se me ocurrió que iba a terminar hablando de esto. Bueno, de eso se Claro. trata, ¿no? De cómo uno, en ese devenir de hablar,
que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero la lógica es de hablar de aquello que nos pasa por la cabeza, sin prejuicios, sin censuras. Y es ahí a donde se va construyendo. Entonces, uno puede venir con el problema o con la cuestión, que no necesariamente tiene que ser un problema, que desee, ¿sí? Que va a ser siempre desde la conciencia. Lo maravilloso es que detrás de eso aparecen otras cosas, ¿no? Que nos van como desarmando ese ovillo hasta el meollo de la cuestión, ¿no? Lo que traemos es el síntoma. Y lo interesante es que el síntoma puede ser ese ascenso que no nos toca el cuerpo, pero que es algo que nos convoca, es algo que nos interpela, que nos llama la atención, que nos mueve, que nos angustia, que nos genera cosas, ¿no? Y lo interesante es eso, que es eso que traemos, ¿no? Y como muy bien decía Paqui, estaría buenísimo, y ahora en este último tiempo, y tenemos que agradecerle curiosamente a la pandemia que nos haya hecho pensar tanto la salud mental, hay muchas cosas que se tratan en un espacio de psicoanálisis y no en el espacio del médico de familia o del médico clínico. Quiero decir, la angustia es mejor tratarla con psicoanálisis y no con una pastilla. La depresión es mejor tratarla con un psicoanalista y no ¿Y con un por qué es mejor? antidepresivo. Mira, yo creo que es mejor, primero porque el tratamiento es inocuo, porque no tiene efectos secundarios. Eso para mí es lo más importante. Ujú, Segundo, porque vamos a elaborar realmente qué es lo que hay detrás de eso y no vamos a acallar al síntoma. La pastilla lo que hace es ujú. poner una curita, es poner una tirita sobre una herida, pero no cura, no transforma, ¿no? Lo que necesitamos es transformar eso que le pasa al sujeto, entender, elaborar acerca de lo que le pasa a ese sujeto para que eso que no puede poner en palabras lo ponga en el cuerpo, ¿no? La semana que viene justo vamos a hablar de eso, de cuando el cuerpo habla, pero digo, lo importante es precisamente poder poner en palabras lo que nos pasa, que es muy difícil muchas veces, ¿eh? Nadie está diciendo de que sea sencillo, todo lo contrario, digo, y creo que lo hablábamos la semana pasada, aquel que hace síntoma, ¿no? Aquel que goza de una manera, que aprendió a gozar de una manera, es difícil entenderlo, pero digo, el síntoma es una forma de resolver y el que resuelve a través del síntoma está acostumbrado a resolver de esa manera y eso repite, ¿no? Y transformar esa forma de resolver se transforma con trabajo en análisis. Y hay que desear hacer ese trabajo, ¿no? Dejar de padecer en el cuerpo o en el psiquismo y sacar eso, ponerlo en palabras y hacer otra cosa con eso. Claro, porque además es que, claro, mm, el síntoma es una resolución, es la resolución, pero tenemos que tener en cuenta que la mejor solución que el sujeto ha tenido para poder expresar eso que le ocurre. Claro, Porque claro, es una cuestión de que tenemos que tener en cuenta que es algo que está en uno, pero que no hay palabras para poder describir eso que le ocurre. No existen palabras. El psicoanálisis, bueno, en la teoría nos explica Freud que evidentemente es algo que no se puede poner en palabras hasta que uno elabora en su propio psicoanálisis eso, y que no se puede poner en palabras, que es un saber no sabido que hay en uno, que existe, que algo se sabe pero que está inconsciente, es decir, está reprimido. El síntoma es eso reprimido que retorna, ¿no? Y que claro, está reprimido por algo, está reprimido porque la persona no quiere saber nada de eso. Y claro, como no quiere saber nada de eso, pues es algo que se escapa a la conciencia y que va a aparecer en la conciencia, pero de otro modo. En lugar de aparecer en una frase, en una palabra, en una conversación, en lugar de poder expresarse o elaborarse o pensarse, pues es algo que la persona
ha tenido que esconder, que reprimir, está censurado porque es intolerable para la conciencia. Es decir, es algo intolerable para la conciencia. Estaba de hecho, bueno, Freud nos explica muchos de los casos, ¿no? De sujetos que histéricos, en este caso, ¿no? Que ponen eso en el cuerpo, ¿no? Que a través de parálisis, porque no lo pueden expresar de otro modo, son, por ejemplo, aquella chica que estaba cuidando de su padre, que ella estaba pues a punto de morir, y resulta pues que ella estaba enamorada de un joven, que ese joven le propuso, surgió una cita entre ellos, ¿no? Y que precisamente ese día que habían quedado por vez primera, que la joven pues estaba tan ilusionada, con tantas ganas de salir de ese encuentro con del enamorado, ¿no? Pues resulta que ese día precisamente pues el padre se empeoró, y la hija pues se tuvo que quedar, porque ella era la encargada de sus cuidados, se tuvo que quedar encargada de cuidarlo, y tuvo que, pues eso, no pudo salir con ese chico. Imagínense ahí, ¿no? Es que ahora se me está viniendo también al caso otro caso, ¿no? Que también se ve muy bien, ¿no? ¿Y qué ocurrió en este? Pues claro, la chica después fue que tuvo una parálisis en la pierna, ¿no? En la pierna, y después en la elaboración psicoanalítica, ¿no? Que después, tras su psicoanálisis, volvió a recuperar la movilidad en esa pierna, pero se vio que se le había paralizado, pues, porque su padre pues se había apoyado en esa pierna, o sea, tenía como ese simbolismo, ¿no? En el cual pues venía a tener pues algún simbolismo para esa chica, ¿no? Y que como no lo pudo elaborar de ningún otro modo, digamos, esa hostilidad hacia el padre, ¿no? Porque tenía que quedarse ahí cuidando, tuvo que renunciar a salir con esa persona que le gustaba, eso por un lado, y por otro lado, ese no poder tolerar esa hostilidad hacia ese ser tan amado que es su padre, y al que le da todos los cuidados, y ¿no? Y entonces también me acordé del caso de las dos hermanas, en la cual una de ellas, pues bueno, una de ellas se casó, y resulta que a la hermana pues se le había gustado el marido de la otra hermana, la otra estaba soltera, ¿eh? ¿Qué ocurrió? Pues resultó que la hermana casada, pues al muy poco tiempo falleció. Y su hermana, pues justo en el fénetro, pues se le ocurrió la idea de, pues ahora que ha fallecido mi hermana, sí, la verdad es que da hasta tos de pensarlo. Es que es algo que impresionante, ¿no? Cómo ejecuta el psiquismo y cómo funciona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que la hermana, claro, pensó, ahora que se está fallecida, mi hermana, pues ya este hombre queda libre, ya puedo acceder yo a ese amor. Pero claro, esa idea pues tuvo que ser también totalmente reprimida en ella, porque no toleraba eso, no toleraba. Entonces, ¿qué le ocurrió a la hermana? Se volvió totalmente neurótica, y realizó otra realidad en su vida, en la cual era que su hermana estaba viva. O sea, no pensaba que su hermana seguía estando viva y que no había muerto. Claro, para evitar esa idea. Se volvió loca, en ese sentido, psicótica, ¿no? Claro, para evitar esa idea,
su mecanismo, pues elaboró una realidad paralela en la cual renunció a la muerte de la hermana para, ¿no? Para poder, pues eso, poder renunciar también a ese deseo inconsciente que tuvo, ¿no? Y que posteriormente, cuando ya se descubre en el psicoanálisis, pues ella se elabora y la persona, pues, puede hablarlo, pues ahí ya se soluciona, digamos, ¿no? esa patología o psicopatología o lo que sea. El Sí, diagnóstico es después, claro. Eso cuando te iba a ya estás decir. bien. El diagnóstico es después y lo más importante es eso, es la capacidad de transformación que puede tener el psicoanálisis. Me preguntabas por qué es importante. Yo creo que por eso. Y creo que también hay un montón de cosas, como mencionábamos antes, ¿no? Una depresión o una angustia, una fobia, por ejemplo, cosas que son del orden netamente de lo psíquico. O no poder gestionar una situación determinada o encontrarnos de repente mira, el otro día leía una viñeta, ¿no? Y me reía porque decía, ay, todos los hombres son iguales. ¿No será todos los hombres que usted elige? ¿No? Digo, no son todos los hombres iguales. Uno elige, creo que esto también lo mencionamos en alguna de las conversaciones, uno elige a las personas con las que se vincula, por lo general tienen determinados patrones que están vinculados con uno, ¿no? Lo decíamos en alguna ocasión. Entonces, es interesante eso, porque todos los jefes que uno tiene, todos los jefes no son malvados, todas las parejas no son iguales. Entonces, cuando caemos en esa suerte de comentarios, es interesante revisarlo, porque igual no son todos iguales, sino es que uno está buscando ese jefe o esa pareja o ese amigo, ¿no? Que tenga determinados comportamientos. Está bueno pensar por qué buscamos eso, qué es lo que estamos solucionando con eso, qué es lo que, ¿no? Porque igual lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro comportamiento. Y eso es algo que nos impide, si encontramos siempre un jefe que no nos permite crecer laboralmente, tenemos que plantearnos quizás si queremos crecer laboralmente, qué nos está pasando, ¿no? Digo, eso también es un motivo quizás para poder empezar el propio psicoanálisis. Y también pensaba algo antes, mientras que te escuchaba, que hay muchas enfermedades orgánicas, ¿no? Que el paciente por lo general acude al médico, cambia de médico muchas veces porque los médicos no dan con el tratamiento adecuado. Entonces, en ese caso, quizás también habría que acudir al psicoanalista, ¿no? Porque hay muchas enfermedades orgánicas que tienen un gradiente muy, 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 muy importante de cuestión psíquica, ¿no? Como bien decíamos antes, el síntoma se genera, ¿no? Cuando no le podemos poner palabras a eso que nos toca. Hablamos de síntoma cuando hablamos de neurosis, cuando hablamos de sueño y también cuando hablamos de úlcera. Una úlcera también tiene una porción muy importante de cosa psíquica, ¿no? La úlcera no se nos genera a todos por las mismas cuestiones. Pensaba también en estas enfermedades como el colon irritable, por ejemplo, enfermedades que son nerviosas, ¿no? Como lo que acabas de decir, las parálisis histéricas. O también pensaba antes todas las cuestiones que tienen que ver con los trastornos de alimentación. Por ejemplo, tanto aquel que no come como aquel que come en exceso, las adicciones, ¿no? Nos hablan todas o responden todas a un mecanismo psíquico que no está funcionando de la manera adecuada, que se está estancando en algún sitio, que está queriéndonos decir algo, porque al final, ¿no? Somos humanos, y nuestro organismo es una máquina, ¿no? Nuestro organismo biológico, que en muchos casos necesita una atención clínica, ¿no? Pero también tenemos que pensar que en la psiquis y el cuerpo, ¿no? Y lo biológico no son entes separados, son entes que trabajan en equipo. Y eso es muy importante de pensar, porque si podemos entender eso, podemos entender también que ante una enfermedad orgánica también nos podamos apoyar en lo psíquico para que eso salga adelante. No, no digo una cosa o la otra, digo las dos cosas a la vez.
Efectivamente, es que están totalmente interrelacionados. O sea, en el psiquismo si lo biológico no es y lo biológico si lo psíquico tampoco. Claro, Somos sujetos psíquicos. Y sujetos, cuando digo sujetos, somos sujetos a la palabra, porque la palabra es eso que nos humaniza, ¿no? Que tampoco se trata de hablar por hablar, ni hablar con cualquiera, no, que tenemos que tener en cuenta también a quién le estamos hablando, qué escucha, en el sentido de a quién le estamos hablando es porque qué escucha nos ofrece, ¿no? ¿Desde dónde nos están escuchando? ¿Desde qué ideología nos están escuchando? ¿Desde qué filosofía nos están escuchando? ¿Desde qué ciencia nos están escuchando? En el caso del psicoanálisis, ¿no? Entonces, cuando uno va a hablar con otra persona, tiene que tener en cuenta primero eso, que la cura es, sí, en psicoanálisis se habla de la cura por la palabra, a través de la palabra, pero la escucha no es hablar con cualquiera, se necesita de esa escucha, de ese profesional que tenga esa escucha, ¿eh? Que me está escuchando desde lo psíquico. Por ejemplo, el médico me va a escuchar bueno, un médico que no sea psicoanalista, que no tenga en cuenta lo psíquico, ¿no? Está escuchándome desde lo orgánico. Yo voy con una parálisis al médico y el médico lo primero que al psicoanalista también, ¿no? En el sentido que lo primero que se tiene que descartar es lo físico, lo orgánico. Eso es lo primero que hay que descartar, ¿no? Que no ocurre nada a nivel orgánico. motor, claro. Pero es que, claro, pero es que la mayoría de las veces que existen este tipo de parálisis, todo lo psicosomático, ¿no? La úlcera, todo lo que no se le encuentra una causa que se lleva tantos años buscando también a nivel de la medicina la causa y no se encuentra la causa. ¿Qué causa es? Esa causa es psíquica, su causa es psíquica. Pero claro, resulta un poco difícil de poder entender desde lo biológico, desde tan solo lo biológico, si no se incluye a lo psíquico, no se puede entender una parálisis histérica. No. Pero ¿cómo es que no se puede leer? Un médico que no tenga esa escucha, que no tenga esa preparación, pues tampoco puede escucharlo eso. Bueno, No puede, no se puede no, leer ni una parálisis histérica ni tampoco una depresión. Quiero decir, puede haber claro, todo lo psíquico, y la claro, depresión niveles más que químicos más. en una depresión que se suplementen o complementen con algún tipo de medicación, pero la realidad, ¿no? Es que la medicación debe de tener un fin, ¿no? Digo, puede ser necesario en determinado momento para determinada cosa, pero no podemos condenar al paciente a estar medicado de por vida cuando existen alternativas reales y con efectos comprobables, ¿no? Que permiten al sujeto esa transformación y no tienen un efecto secundario, digo, porque los fármacos todos sabemos que tienen efectos secundarios, antes o después, digo, es estar metiendo un químico en el cuerpo. Entonces, y me quedé con una cosa que es importante, lo que decías antes de que el síntoma es una manera de resolver y lo que decía yo, de que el psicoanalista no juzga ni dice lo que hay que hacer. Estamos poniendo aquí, tanto Paqui como yo, digamos, un punto de vista que tiene el psicoanálisis, ¿no? Pero lógicamente que dentro de la terapia cada paciente es libre de hacer lo que desee, es decir, el que entienda que su manera de resolver es una determinada y está en análisis, irá transformando esa manera de resolver. Pero el psicoanalista no va a dar esa indicación, ni por un lado ni por el otro, sino simplemente es como esta práctica de la escucha, ¿no? Que es lo más importante. Lo que decíamos al principio, tanto ella como yo estamos en formación continua precisamente porque el psicoanalista tiene que estar formándose continuamente, el psicoanalista tiene que estar en su propio psicoanálisis, porque también es sujeto del lenguaje,
Y una cosa que yo tenía apuntada que me parecía muy importante es cuando el psicoanalista entra en sesión. Es una posición, ¿no? Es como el cirujano que entra a operar. Es una posición y ocupa esa posición con todas las herramientas tan delicadas que tiene el psicoanalista, ¿no? Que son la escucha, ¿no? Y ese momento de interpretación que es esa comunicación entre esos dos inconscientes, ¿no? Porque hasta la interpretación es inconsciente. Es el taller, ¿no? Claro, al final El es algo muy taller. minucioso, ¿no? Claro. Eh, y iba a decir algo ahora mismo que exactamente no recuerdo qué era. Bueno, pues eso, precisamente, ¿no? Que es eso, es el taller donde uno viene a psicoanalizarse, que esa escucha, sí, ahora recordé, en el sentido que el psicoanalista no te dice lo que tienes que hacer, pero no es que no te diga lo que tenga que hacer, porque puede que en algún momento haya un paciente, uno de los pacientes, que la interpretación parezca que está diciéndole lo que tiene que Mm, hacer. En ese sentido, no. Lo que el psicoanalista no va a hacer es meterse en la vida de la persona. Es decir, le está totalmente prohibido, censurado, meterse en la vida de la persona, opinar de la vida de la persona, decir si eso está bien, si eso está mal, lo que está haciendo. No, tú haces esto mejor que lo otro, porque tal, porque cual, porque no existe una regla de qué es lo establecido, lo que es mejor o peor para cada uno, para cada persona. Eso es una construcción, un trabajo que tiene que realizar claro, cada uno ¿eh? En su propia vida. ¿Y cómo se le va a ocurrir a una persona, bueno, digo, disculpa, cómo se le va a ocurrir a un profesional, si lo es, si lo es, meterse en la vida de otra persona o quitarle pero si eso es el deseo, eso es lo que produce el deseo de seguir estando, de seguir creciendo y de seguir viviendo, ese descubrir qué es lo que hago en mi vida, cómo lo hago, qué es todo. Si a mí me dicen qué es lo que tengo que hacer y me imponen que yo cumpla eso, pues imagínate, me están censurando mi flaco vida, me favor. están Mm. censurando mi ser psíquico, mi ser humano, mi ser humanizante, eso que me humaniza. Me quieren censurar el deseo. Eso no se puede, no se puede. Es decir, que quien haga eso, pues me parece que no es profesional en ese sentido, ¿no? Uno puede dar un consejo, pero que no se puede imponer tampoco, porque imponer el bien deja de ser el bien, no se puede. No, y porque además es interesante, eh, cada sujeto tiene su tiempo, ¿no? No se puede apurar, ¿no? Eso es lo interesante. El tiempo del inconsciente es un tiempo diferente. Entonces, es la elaboración del paciente. El otro día también otro paciente me decía una cosa muy interesante y era que me decía, ¿no? Estaba muy contento del trabajo realizado y que en las últimas 2 semanas había sentido un cambio brutal, ¿no? Bueno, que habíamos estado trabajando mucho, pero que en las 2 semanas como que se había visto haciendo cosas distintas, ¿no? Y es Ujú. interesante porque uno puede trabajar mucho tiempo, ¿no? Y sin embargo la interpretación viene a condensar un montón de cosas. Entonces, digo, el tiempo del inconsciente es un tiempo muy particular, que uno no puede apurar, no puede retrasar, no puede forzar, ¿no? Entonces, cada paciente tiene su propio tiempo, cada paciente hace su propio trabajo y eso es algo también muy interesante del psicoanálisis, que no es sota caballo rey, sino que al final es un trabajo muy singular, muy personalizado, donde el terapeuta tiene que estar, ¿no? Como observante de eso, del tiempo de cada paciente, escuchando, simplemente. No hay problemas mayores ni problemas menores, cada uno tiene su propia complejidad
Y será de eso de lo que se trate, de la propia complejidad del paciente y de lo que el paciente quiera traer en cada sesión. Entonces, retomando un poco, uno puede llegar a análisis porque tiene determinada circunstancia en su vida. Y luego irá viendo qué es lo que pasa con esa circunstancia. ¿Por qué trajo esa circunstancia y no otra? ¿Por qué eso le parecía tan complejo, tan vertiginoso? ¿No? Habrá gente que diga, no, bueno, yo a mí me dan un ascenso en el trabajo y yo feliz de la vida, no voy a ir por eso al psicoanalista. Y habrá otra gente que sí, y que se sienta quizás un poco como tonto, ¿no? Y hay que explicar que no, que todo lo contrario, que eso reviste, ¿no? Eso puede revestir mucha angustia y que está bien, que no pasa nada, que es normal, que los cambios generan, ¿no? Incluso los cambios a mejor, generan sensaciones y que está bien, que Bueno, hay eso, quien no lo tolera eso, es que, claro, que nos hace sentir humanos, digo, en el momento, como siempre decimos, la angustia, en un punto, ¿no? En una determinada cantidad, es necesaria, porque da cuenta de ese deseo, ¿no? Incluso cuando hay mucha gente que llama al psicoanalista, queda, tiene la primera entrevista, queda para una hora, para un día, y no aparece, ¿no? Nos pasó a todos. Entonces, eso también da cuenta de esa angustia y ese temor a ese cambio. Digo, iniciar el psicoanálisis implica iniciar un camino de es transformación. que les estamos dando, creando unas expectativas muy altas. Bueno, yo creo que las Se expectativas van a son... asustar, van a decir, uy, uy. Porque es que hasta precisamente eso del triunfo Claro. también se asusta, ¿no? Se asusta a uno, cuesta mucho también triunfar. Pero lo importante, ¿sabes qué? Lo importante no es llegar hasta ahí, lo importante es triunfar es mantenerse en ese camino del trabajo. No tanto el ascenso, ¿no? Como decíamos que en el ejemplo. No tanto que te den ese ascenso, sino el triunfo es haber trabajado para conseguir eso. No, porque estamos en una sociedad, estaba pensando, que a la vista está, ¿no? Que se tolera mucho mejor el fracaso Sí, que el triunfo, sí, es en tremendo, general, en ¿verdad? la sociedad en la que vivimos. Sí, ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué lo sabemos? Pues lo sabemos porque hay muchas más personas que fracasan a personas que triunfan. ¿Y por qué? Pues tenemos que preguntarnos también qué de eso hay en nosotros, ¿no? Mira, a Carlos Latorre nos saluda, buenos días a ambas, saludos desde Barcelona. Es que Mariana, comencé a emitir en directo, mm, intentando después buscar para etiquetar, creo que te he etiquetado en el Facebook, vale, pero después buscaba para que te unieras y no lo he encontrado, pero bueno, como no llevamos pasa unos nada. minutos, digo, entonces se te escucha, Ah, fenomenal, al menos se te escucha, fenomenal, ¿eh? genial. Y bueno, de alguna y después colgaremos el vídeo de las dos de que estamos en Instagram, tanto Mariana como yo, y lo colgaremos para que podáis vernos a las dos. Eso es. Así que dice Carlos, no recibí ninguna notificación, por eso confinado en ella, nos he conectado antes. Acabo de compartir. Vale, muchas gracias, Carlos. Gracias por estar y gracias por compartir. Pues, pues sí, es eso, ¿no? Que estamos más acostumbrados y toleramos mejor, se tolera mejor el fracaso que, que el triunfo. Mm. Y precisamente podría ser un gran motivo para asistir al psicoanálisis el tolerar ese triunfo. Y mira, te voy a decir una cosa que se me ocurrió ahora cuando decías eso. Curiosamente, tanto para el triunfo como para el fracaso, hay que hacer un trabajo. No es que solamente haga el trabajo aquel que triunfa. Y uno diga, no, que es que triunfar es muy costoso, hay que trabajar demasiado, yo no estoy para eso, me quedo con como estoy. No,
porque también para quedarse como uno está, para no triunfar o para pasarlo mal, ¿no? Porque digo, el triunfo tiene muchas formas, ¿no? Así como no hay una verdad, tampoco hay una manera de triunfar. Digo, para mí es un triunfo estar aquí contigo, teniendo estas conversaciones e ir construyendo este camino, ¿no? Digo, vamos haciendo este camino, vamos triunfando de esta manera cada miércoles para hacer algo mejor la próxima temporada. Pero digo, incluso aquel que no puede construir este camino, ¿no? De trabajo, de satisfacción personal, de transformación, de crecimiento, también está haciendo un trabajo. Aquel que se queja, que se queda rumeante, que dice, no, que yo no valgo para nada, que no consigo el trabajo que quiero, que siempre me tratan mal, esa persona también está haciendo un trabajo. Está haciendo un trabajo para permanecer en ese lugar, para no sumar una palabra, para no sumar una persona diferente, ¿no? Digo, entonces, si pudiéramos entender todos eso, ¿no? Que el trabajo está en el triunfo y en el fracaso, ¿no? Si está en sublimar o en el síntoma, porque para generar el síntoma también hacemos un trabajo, entonces la gente se animaría más a triunfar, porque el gasto de energía psíquica es incluso más a la hora de pasarla mal, ¿no? A la hora de estar a disgusto, porque, digo, hay un gasto de energía, hay un trabajo puesto ahí. Un gasto terrible, claro, claro. Personas que, claro, no hacen nada durante todo el día y Y están ahí, después acaban, claro, pero están todo el día elaborando psíquicamente esa energía ahí, reprimiendo también, que eso es, desgasta muchísimo, consume muchísima energía y claro, llega al final del día, de la tarde y están súper cansados, agotados, sin haber hecho nada físicamente y claro, eso se explica por eso, claro, porque y es sin haber que generado nada en la realidad. Digo, cuando uno empieza a darse cuenta de que poniéndole palabra a las cosas transforma la realidad psíquica, pero también de esa manera transforma su realidad material, ¿no? Y va construyendo eso que quiere, eso que desea en la realidad, se da cuenta de que la realidad también se transforma, que uno se puede transformar y que alrededor de uno las cosas también cambian. sí, pero claro, fíjate que es súper complejo, Sí. porque esto que estamos diciendo es también lo que hace que muchas personas no quieran psicoanalizarse. Porque el psicoanálisis Perdón. lo que nos viene a decir es que prácticamente en todo lo que hacemos, en todos los resultados de nuestra vida, en todo eso que se produce en nuestra vida, nosotros estamos implicados como sujetos psíquicos. Es decir, que el resultado sea bueno o sea malo, hemos hecho un trabajo para que eso se produzca. Ujú. Y claro, eso es Pica. muy difícil, aunque uno se esté psicoanalizando incluso, de poder tolerar, Mm. porque hay muchas ocasiones en las que uno ve que claro que, pero vamos a ver, ¿cómo me estás diciendo que soy yo si la realidad, ¿sabes? La imagen que se desprende de la realidad, pues viene también como a mostrarte, ¿no? Que coincide, ¿no? Que viene también a mostrarte que es que en la realidad también se están dando una serie de sucesos que están produciendo que esa persona esté teniendo ese resultado en su vida, le esté yendo mal, por ejemplo, ¿no? Y dice, pero ¿cómo me vas a decir que esto solo depende de mí, ¿no? Si la realidad, lo que está pasando en mi vida, pues me está pasando esto, y esto que me está pasando precisamente es que hace ya tiempo hubo una persona que me consultó, ¿no? Y demandaba eso, demandaba que quería saber si esas cosas lo que a ella le ocurría, ¿no? Que estaba sumida en una depresión y estaba dando todas las causas, ¿no? Como la multicasualidad Ujú. de que aquello que le había ocurrido en su vida, como ella estaba, había sido el producto de todas las cosas que le habían ocurrido.
Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que tenemos que tener en cuenta que y saber que con todo eso que nos pasa en la vida, sea bueno o sea malo, entre comillas, por así denominarlo, porque en realidad no hay ni bueno ni malo, pero lo que tenemos que plantearnos es qué se hace con eso, porque puede que es verdad que Claro, en algún momento ocurra algo que, por ejemplo, una muerte de un ser querido. ¿Y qué se hace con eso? ¿No? ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se elabora? ¿Cómo se elabora? ¿No? Si te puede más la vida o si te puede más esa persona que no está. ¿Cómo se elabora eso? Porque todo el mundo siente una pérdida, puede sentir una pérdida, ¿no? Pero llegado un momento, pasado un momento de duelo, ¿no? También pues la persona ya se tiene también que plantear, es también una decisión a veces inconsciente también, ¿no? Es inconsciente, por eso que necesitamos de otros. Es necesaria la ayuda de otros mm, para poder darnos cuenta que, en cierto modo, estamos implicados en esa decisión que tomamos, en claro. esa decisión de seguir sin solucionar eso que nos ocurre, al menos eso, o intentar poner solución en eso y elaborar eso que nos ocurre. ¿Pido cita en el psicoanalista o no pido cita en el psicoanalista? Es decir, estoy mal, esto que me ocurre, me están diciendo que hay una, una ciencia que ayuda en los casos de problemas psíquicos. ¿Acudo? ¿La utilizo esa ciencia o no la utilizo? ¿Me duele una muela? ¿Estoy yendo al dentista o sigo con me tomo pastillas para que se me quite el dolor de muelas y después ya una vez que se me ha quitado sigo con la muela ahí? Tal cual, en lugar de ir al dentista y ponerle solución a eso. Hasta otro día que después dentro de un tiempo vuelva otra vez a doler esa muela y ya cuando ya no queda más remedio ya vas y ya te las ir antes, ¿no? Ir antes, Claro, yo creo que una higiene. hay algo interesante. Es cierto que hay mucha gente que eh, quiere que el trabajo sea muy rápido, ¿no? Lo que decís, ¿no? Esa persona que estaba con depresión, no, es que a mí me pasaron muchas cosas, no, no soy yo la responsable de lo que me pasa. Digo, hay que entender también dos cosas. Primero que para empezar un análisis, un psicoanálisis, uno tiene que tener un deseo de transformación. Porque como dijimos Claro. muchas veces durante esta charla, el psicoanalista no tiene la llave mágica para de un día para otro curar, ¿no? Transformar a ese sujeto. El sujeto está implicado en su transformación. Pero están las herramientas del psicoanálisis, Claro, que eso sí está. eso es, están las herramientas del psicoanálisis, pero quiero decir, sin el deseo del paciente no hay transformación posible. Entonces, Claro. como siempre decimos, uno puede empezar por transformarse uno. Si uno le dice, no, pues que mi marido tiene que cambiar, no, su marido, señora, no tiene que cambiar. O su mujer, señor, no es la que tiene que cambiar. Usted tiene que empezar su propia transformación, porque no podemos cambiar a nadie. Nos podemos cambiar a nosotros mismos. Nos podemos transformar. ¿Y eso cómo se hace? Con trabajo. Esto es como empezar una dieta. Digo, la dieta no viene sola, ¿no? Uno tiene que hacer que las cosas pasen, porque las cosas solas no suceden. Uno se tiene que implicar en esa transformación. Entonces, si el paciente no se implica en esa transformación, ¿y qué es implicarse? Ir cuando toca a sesión. Ir todos los martes a análisis, o todos los miércoles o los jueves o cuando toque. Ese es el trabajo. Es ir todos los días a su hora y a hablar de lo que se le ocurra sin censuras ni represiones. Eso es. Y en ese trabajo, en ese devenir de ese trabajo, será cuando se produzca la transformación. Y si el paciente no va a sesión, o el paciente cancela, o el paciente se decide que no va a ir nunca más, pues poca transformación va a haber. Entonces es como dice Paqui, no podemos pretender ir al dentista cuando tenemos la muela que nos duele horrores y que el dentista no puede operar, ¿no? Si tiene lo que tiene que hacer, tampoco podemos ir al psicoanalista cuando estamos desbordados porque se irá trabajando poco a poco, ¿no? Entonces, tiene que ver Claro. con eso.
Claro, Pero que es que importante asistir el al trabajo. psicoanalista, sí, sí. Y que esto me quedé con esta frase, ¿no? Ya son, es o sea, ya son las 2, ¿no? Estamos en tiempo. Pero quería comentar esto, ¿no? Añadir este comentario que me ha hecho mucha gracia, porque es verdad que hay muchas personas que dicen, no, es que yo quiero que mi marido se psicoanalice, yo quiero que mi mujer se psicoanalice, yo quiero que mi amiga, que mira lo que le pasa y vendría súper bien el psicoanálisis y te vienen y te lo dicen, pero ahí hay un deseo encubierto, el deseo de psicoanalizarse la propia persona. Es Claro. decir, cuando uno piensa en que otro se psicoanalice, es ese propio deseo, ¿no? que lo está proyectando en el otro. Claro, y también es importante que cuando uno empieza, ¿no? Cuando uno empieza su psicoanálisis, porque esto es como todo, se contagia el deseo, uno desea deseos, si uno empieza el psicoanálisis y la mujer o el marido, cuando vea cómo se transforma, cuando vea lo bien que está, lo gozoso que se encuentra, probablemente le entren deseos de psicoanalizarse también. Y si no, pues se lo pierde. Claro, así que Bueno. bueno, yo creo que dimos unas cuantas pistas sobre cuándo empezar el psicoanálisis. De cualquier manera, tienen tanto el contacto de Paqui Robles como el mío personal. Nos pueden mandar mensajes por privado, tanto a Instagram como a Facebook, y Di estaba tu nuestra teléfono, página. Mariana, di tu teléfono y yo digo el mío, por si quieren alguien contactar con nosotras de forma Venga, telefónica. fenomenal. Mi número de teléfono es el 682-188-548. ¿Vale? Vale, y mi teléfono es de ahora se me olvida, no, que quiero decirlo, 653-97-31-18, ¿eh? 653-97-31-18. También estamos en las páginas web www.paquirrobles.es y Mariana García, www.psicoanalista-marianagarcía.com. Eso es. Vale, y la semana que viene, los dejamos ahí con el gusanillo, vamos a hablar de cuando el cuerpo habla. La semana que viene es el día de la lucha contra el cáncer y se nos ocurrió que, bueno, que podíamos hablar de esto, ¿no? Cuando el cuerpo habla en lugar de ser el sujeto el que pone palabras, ¿no? Y lo que decíamos antes, como muchas veces esa falta de palabras hace síntoma. Claro que sí, aportando todo lo que podamos y ayudando y expandiendo la importancia que tiene el psicoanálisis, el psiquismo en la salud psíquica, cuidar nuestra salud psíquica para nuestra vida, que es lo primero, es lo esencial para que todo pues marche bien. Eso es. Así que Así nos que vemos la bueno, próxima. muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el miércoles que viene, Paqui. Gracias, Mariana, gracias. Hasta Un luego. beso hasta el miércoles que Adiós. viene. Chao, Chao, chao. gracias a todos.